Masterclass. Entonces les damos la bienvenida a nuestra masterclass Obstáculos. ¿Qué obstáculos enfrenta mi empresa para adoptar buenas prácticas en gobierno corporativo? Esta masterclass está organizada por Legacy School of Ownership, que hace parte de la holding empresarial Legacy Network, que es experta en trabajar con las familias empresarias de diferentes tamaños, desde medianas hasta multinacionales, y nos enfocamos en que los propietarios gestionen adecuadamente la unidad familiar, las estrategias patrimoniales y empresariales, con el objetivo de que su legado trascienda generaciones y el valor de su patrimonio crezca de forma sostenible. En esta sesión exploraremos los desafíos y estrategias para superarlos. Nos acompaña nuestro experto Diógenes Lagos. Él es administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, doctor en Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, director de consultoría de Legacy and Management Consulting Group, es consultor en gobierno corporativo para diferentes empresas en Latinoamérica, profesor de Legacy School of Ownership y profesor de cátedra en diferentes posgrados de la Universidad de de La Sabana, además de autor de numerosos artículos y libros sobre gobierno corporativo y empresas familiares. Pues el día de hoy nos viene a hablar de cuáles son esos obstáculos que enfrentan las empresas para adoptar esas buenas prácticas en gobierno corporativo. Entonces, Diógenes, te cedo la palabra. En este momento, si deseas compartir tu pantalla, lo puedes hacer. Gracias, Y Lorena. ¿Cómo estás? muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permítame un segundo y empiezo. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Que creo que tengo problemas. Ahí se está viendo, Lorena. No dejamos de ver la pantalla. Buenas tardes, Geraldine. Buenas tardes para todos. Ahí, Lorena, por favor, ¿me confirmas? Ahí se ve perfecto, sí, señor. Bueno, vale. Entonces la idea es que conversemos hoy acerca de algunos desafíos que enfrentan las empresas cuando deciden adoptar prácticas de gobierno corporativo y que conversemos de algunas estrategias que podemos desarrollar para abordar estos desafíos. Entonces empecemos en la experiencia que nosotros hemos tenido ayudando a empresas a adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo. Hemos encontrado que uno de los principales obstáculos que se presenta es la desalineación entre intereses entre, digamos, todos los participantes de la organización, pero principalmente entre los accionistas y los directivos. Entonces, cuando decidimos adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo, se requiere un marco claro que nos permita alinear esos intereses, que esos grupos vayan para el mismo lado. Desafortunadamente encontramos en la práctica que los directivos van más enfocados a los intereses de corto plazo, en tanto que los accionistas tendrían un pensamiento más de largo plazo. Inclusive esto es mayor cuando son empresas familiares. Entonces acá lo que tenemos que preguntarnos es cuáles son esos intereses que nos mueven a nosotros en la organización. Les voy a mostrar un esquema de lo que nosotros consideramos que es un buen modelo de gobierno corporativo donde tenemos un nivel de propiedad donde están los accionistas, los órganos de gobierno, por excelencia, la asamblea de accionistas o un consejo de socios. Luego tenemos el nivel de gobierno donde encontramos un consejo asesor o una junta directiva. Tenemos el nivel de dirección donde encontramos al CEO y todo su equipo de la alta dirección. Tenemos un nivel operativo y por supuesto tenemos también de forma transversal a todos los grupos de interés. Pero cuando la organización no tiene un propósito claro, es cuando se empiezan a presentar estos problemas. Una de las principales funciones de esos órganos de la propiedad donde están los accionistas es saber transmitir cuál es ese propósito organizacional para que ese propósito vaya bajando a la junta, vaya bajando al CEO y permee toda la organización. Entonces, acá les muestro un esquema que usa ISO 37000, es la guía de la gobernanza de las organizaciones. Es muy reciente, es del año 2021, donde el propósito es el eje central de cualquier modelo de gobierno corporativo.
A partir de ese propósito se despliegan todos los demás elementos y al final en ese círculo exterior tenemos los resultados de la gobernanza, donde buscamos una administración responsable, un comportamiento ético y un desempeño eficaz. Pero todo esto es muy difícil de lograr si no tenemos el propósito claro de la organización y poder alinear ese propósito con todos los participantes de la organización. Entonces acá tiene mucho que ver pues el trabajo que se haga con la cultura de la organización, que más adelante veremos que es uno de los problemas también que encontramos. Siéntanse libres, por favor, de interrumpirme si quieren hacer alguna pregunta o al final también habrá un espacio para preguntas. El siguiente elemento que nosotros hemos identificado que obstaculiza la implementación de gobierno corporativo en las organizaciones es la falta de conocimiento y comprensión. Desafortunadamente, pues, digamos, aunque el gobierno corporativo ya lleva cierto tiempo y es cada vez más común que hablemos de gobierno corporativo en las organizaciones, pues no tenemos una claridad de qué es realmente gobierno corporativo. Para implementar un modelo de gobierno corporativo necesitamos una capacitación adecuada y de forma continua porque los procesos, los principios y las normativas en gobierno corporativo van cambiando. Entonces se requiere que la organización vaya también a ese ritmo. Lo que hemos evidenciado en la experiencia es que pues hay una falta de formación y una conciencia sobre la importancia del gobierno corporativo. Entonces, acá en este momento pues tenemos que preguntarnos ¿cuáles son esas necesidades de formación que hemos identificado en nuestros directivos? Saben de gobierno corporativo, a veces encontramos en órganos de gobierno ya constituidos, miembros de junta, que esos miembros de junta tienen una amplia experiencia siendo miembros de junta, pero no saben ser miembros de junta porque todavía no tienen interiorizado esos conceptos de gobierno corporativo, esos principios de gobierno corporativo. Y algo también muy habitual nos preguntamos o nos debemos preguntar si los propietarios también deberían formarse. Pues la respuesta que nosotros hemos encontrado a esta pregunta es que sí, es fundamental que los propietarios también se formen en gobierno corporativo. Ya vimos en el anterior ejemplo cómo el propósito tiene que salir de los propietarios y permear toda la organización. Pero presentamos problemas en estos procesos cuando los propietarios tampoco están formados en gobierno corporativo. Entonces no tenemos claridad de roles, no sabemos qué es lo que queremos y empezamos a tener problemas en estos procesos de implementación. Me gustaría detenerme un momento en una definición de gobierno corporativo, quizá la más tradicional, la más básica, es la definición del informe Cadbury, donde nos dice que es el sistema mediante el cual las compañías son dirigidas y controladas. Eso es lo que busca un sistema de gobierno corporativo, establecer unas normas o unas reglas de juego para dirigir y controlar las organizaciones. Entonces, por supuesto, pues estamos hablando de la empresa, pero cuando hablamos de la empresa tenemos que ir un poquito más allá y hablar de la propiedad. Las empresas o las organizaciones, cualquiera que sea su tipo, pues hay unos propietarios detrás, ¿sí? Inclusive pues en las organizaciones sin ánimo de lucro hay unos actores que asumen ese rol de la propiedad, los fundadores, los creadores de esas organizaciones y ellos ejercen ese rol, digámoslo así, de propiedad. Y en las empresas de familia, pues necesariamente tenemos que hablar de la familia. Entonces, un modelo de gobierno corporativo involucra estos tres elementos que debemos conocer muy bien. Desafortunadamente, el conocimiento no es muy masivo en términos de estos elementos y no sabemos realmente qué hace cada uno de estos órganos de gobierno. Entonces, acá me detengo un poco en la asamblea de accionistas. Acá vemos funciones indispensables en este órgano de gobierno que tienen que ver con la adquisición, venta o gravamen de activos estratégicos, aprobación de procesos de decisión, estatutos organizacionales, determinación de reservas, políticas de dividendos, ejercer acciones jurídicas contra los administradores o revisor fiscal según aplique, nombrar a la junta directiva, aprobar la remuneración de la junta directiva o del consejo asesor, aprobar la política de sucesión para la junta directiva y aprobar la política de designación de revisor fiscal. Entonces, miren que un primer factor de éxito para empezar a
lograr estos procesos de implementación de gobierno corporativo es tener claridad sobre qué hace cada órgano de gobierno. Les quiero mostrar acá un estudio que nosotros hicimos en el 2017 en relación con los diferentes órganos de gobierno en Colombia y nos encontramos pues con unos resultados que realmente sorprenden y muestran esta falta de conocimiento y comprensión de lo que significa el gobierno corporativo. Entonces, en esta tabla les estoy mostrando la frecuencia de reuniones que tienen los diferentes tipos de sociedades en Colombia en la Asamblea de Accionistas. Si quieren, miremos la última columna que nos dice total, fueron 202 empresas que respondieron este ejercicio de investigación. Ocho de ellas, el 4%, nos decían no se reúnen nunca en Asamblea de Accionistas. 118 de ellas, el 58,4%, se reúnen una vez. 46 de ellas, el 22,8%, se reúnen más de una vez y miren lo sorprendente, en 30 casos, es decir, el 14,8%, no tienen asamblea. No existe la asamblea a pesar de que en muchas de ellas es obligatorio contar con una asamblea. ¿Sí? Entonces, desconocemos esos elementos de gobierno corporativo básicos a nivel de propiedad y esto cambia dependiendo del tipo de sociedad que sea y si es familiar o no. No me voy a detener mucho ahí, voy a mostrarles el siguiente caso. Les preguntábamos a estas empresas acerca de cómo toman decisiones, por ejemplo, sobre dividendos y sobre estatutos. Ya vimos anteriormente que una de las funciones de las asambleas es definir la política de dividendos y actualizaciones o definición de estatutos. Entonces, miren lo que nos encontrábamos, que en estas dos funciones que son primordiales para garantizar un buen ánimo societario, principalmente los accionistas terminan en conflictos por eh, diferencias en los estatutos, diferencias en las políticas de dividendos, y les preguntábamos y mire quién está ejerciendo esa función. Entonces, en muchos casos, en el 8,9% lo hace es el accionista mayoritario, en el 52% lo hace como debería hacerlo la asamblea de accionistas. En el 2,5% lo hace un consejo de familia. En el 2,5% lo hace un consejo de socios. Inclusive esta facultad la tiene el gerente general en algunos casos. 14 de estas empresas lo hace el gerente general. En 26 de estos casos lo hace la junta directiva. Un caso, los comités de junta y otros pues en otros órganos en un caso. Miren lo paradójico de esto. Una función primordial de la asamblea de accionistas la están ejerciendo otros. Esto puede ser explicado también en buena medida por quién ejerce el control en la empresa. Entonces, si el accionista mayoritario es el que tiene el control, él es el que decide sobre los dividendos sin tener en cuenta, por ejemplo, a los minoritarios en la asamblea de accionistas o sin tener en cuenta a los otros socios. De igual manera, pues tenemos, si es una empresa familiar, seguramente esa función se la encargan al consejo de socios, al consejo de familia, o el gerente general puede ser un miembro de familia también, pero de forma general encontramos un desconocimiento sobre las funciones de la asamblea de accionistas. Entonces, en el caso colombiano, en Latinoamérica es muy parecida la regulación, pero en el caso colombiano, pues la asamblea es quien determina los dividendos y se establece que debe haber una mayoría decisoria del 78% o superior según si se ha acordado en los estatutos. Con esta mayoría del 78% se puede decidir repartir o no repartir dividendos. Y miren que la función la está haciendo en unos casos el gerente general sin tener en cuenta esta normatividad. Si no tenemos esa mayoría del 78% en la asamblea de accionistas, es obligatorio repartir al menos el 50% de las utilidades. Y si las utilidades de la organización, las que se van a repartir, superan las reservas, si las reservas, perdón, si las reservas superan el capital suscrito de la organización, se debe repartir hasta el 70%. Entonces, pues todos estos problemas con dividendos se empiezan a presentar acá porque no es la asamblea la que está tomando las decisiones. Y seguramente cuando no es la asamblea la que toma estas decisiones, pues se saltan estas normas y empiezan los conflictos entre socios. Entonces, acá en la Superintendencia de Sociedades, pues hay una cantidad de casos donde están debatiendo, donde están discutiendo por
definición de dividendos, porque el socio mayoritario no quiso repartir dividendos. Entonces, es muy importante conocer y comprender realmente el alcance y las funciones de estos órganos de gobierno. Miremos, por ejemplo, en la junta directiva. En la junta directiva, pues las funciones son aprobación y seguimiento del plan estratégico. Toda la estrategia de la junta, no es de los accionistas. La definición de la estructura organizacional es de la junta, no de los accionistas. El modelo de gobierno corporativo, la política de remuneración y evaluación de la alta dirección, políticas de sucesión de la alta dirección, políticas financieras de inversión, presupuestos, política de riesgos, evaluación del desempeño general y la toma de decisiones de acuerdo a ese desempeño, todos los sistemas de control, la administración de los conflictos de intereses entre la sociedad, accionistas, junta directiva, alta dirección. Todas estas son funciones de la junta directiva. Nosotros deberíamos preguntarnos en nuestras organizaciones quién está haciendo estas funciones. En muchos casos la estrategia la hace el gerente general, en muchos casos la estrategia la hacen los mismos socios, ¿sí? Inclusive miren acá que por ejemplo, el nombramiento del CEO de la compañía, ¿quién lo hace? Normalmente lo terminan haciendo los socios, ¿sí? Entonces, es importante clarificar esas funciones. Acá este es un dato del Global Board Survey, es una encuesta que se hace a nivel mundial, son datos del 2024 y acá tenemos en una escala de 1 a 5 donde le están preguntando a la Junta si ejerce una de esas funciones que en teoría debería ser de la Junta, que son los planes de sucesión para el CEO y para el equipo de la alta dirección. Entonces podemos ver que un buen porcentaje no considera esto. Entonces el 7,59% está totalmente en desacuerdo con esa afirmación, es decir, no lo hacen, no tienen planes de sucesión, el 31,03 en desacuerdo y un 31,03 neutral. Entonces podríamos decir que por lo menos ese 38% de las primeras dos opciones estamos totalmente seguros de que la junta directiva no ejerce esa función y en las otras pues hay dudas ahí. En promedio, este resultado da 2,92. Si lo miramos numéricamente, pues quiere decir que un poquito más de la mitad de estas empresas están desarrollando esta función en la junta, ¿sí? Acá entonces vienen los problemas cuando no estamos preparados para un proceso de sucesión. Si es una empresa familiar, no hay un miembro de la familia preparado, no hay un externo. Inclusive cuando no es una empresa familiar, pues no hay una persona que esté debidamente preparada para reemplazar a un CEO en determinado momento. Entonces tenemos dificultades para hacer esos procesos de sucesión ejecutiva porque las juntas directivas no están ejerciendo su función. Finalmente, pues a nivel de familia, y acá también es una, digamos, una discusión bastante profunda que puede llegar a darse, porque el modelo europeo considera los consejos de familia un símil o un aliado de ese consejo de socios, en ocasiones lo fusiona y arman un consejo de familia que termina funcionando como un consejo de socios. Nosotros en Latinoamérica hemos fomentado que este consejo de familia realmente sea un órgano de gobierno para la familia. Tenemos órganos de gobierno para la propiedad donde están los socios y órganos de gobierno donde están la junta directiva que son para la empresa, pero este consejo de familia debería ser única y exclusivamente para buscar la unidad y el compromiso de los miembros de la familia. Entonces, funciones como fomentar la comunicación entre los miembros de la familia, definir y mantener la misión, visión, valores de la familia, desarrollar futuros líderes de la empresa, programas de capacitación y desarrollo para los miembros de la familia, resolver conflictos familiares en general. Entonces, inclusive acá nosotros abogamos por la inclusión de familiares políticos en los consejos de familia, porque no van a tomar decisiones sobre la propiedad ni la empresa, van a tomar decisiones sobre la familia. Entonces, bienvenida a las esposas, los esposos de las parejas, miembros de familia, a que ayuden a educar a las futuras generaciones, a que ayuden a conversar sobre temas de familia. A veces, pues, cuando hacemos consejo de familia, entonces terminan tomando decisiones sobre empresa y sobre propiedad. Y acá se empieza a dibujar un poco este sentido o la lógica del consejo de familia y pues terminan logrando lo contrario, desunir a la familia porque mezclan esos temas de propiedad y de empresa. Relacionado también con la falta de conocimiento, tenemos el desbalance que se puede presentar en términos de poder en una
organización. El gobierno corporativo, como lo vemos en este esquema, y si miramos las funciones de cada uno de esos órganos de gobierno, lo que se busca es repartir el poder. No que todo el poder esté concentrado en los accionistas, no que todo el poder esté concentrado en la junta directiva o en el CEO. En el caso, por ejemplo, norteamericano en Estados Unidos, encontramos que el modelo de gobierno corporativo que más predomina es un modelo donde el CEO tiene un alto poder. Miremos los casos donde en Meta, donde Mark Zuckerberg controla la organización con un bajo porcentaje accionario, Elon Musk, etcétera. Estos modelos son diferentes a nuestros modelos. Acá tenemos una propiedad concentrada en manos de pocos accionistas. Normalmente más del 70% necesitamos repartir ese poder porque los propietarios terminan concentrándose en todos estos órganos de gobierno y se empiezan a presentar problemas. Entonces, quiero que pensemos acá cuál sería ese estilo, ese mejor estilo para tomar decisiones en cada uno de estos niveles. Hablamos de que en la propiedad se debe usar la democracia. Acá le pongo un asterisco porque recuerdo un caso de un fundador que nos decía, es que yo uso la democracia en mi asamblea de accionistas. Él tenía el 80% o 85% de la empresa y como plan de retención de sus directivos les había dado acciones como un 15% a directivos que se iban ganando esto con un plan de compensación. Y resulta que son 5 miembros de la familia que tenían ese 5%, los dos fundadores, los tres hijos y 5 directivos socios. Y entonces él aplicaba la democracia donde habían 10 accionistas y 10 votos. Cualquier decisión se tomaba con 10 votos. Es decir, no estaba teniendo en cuenta el porcentaje de participación de él y a él le parecía esto normal porque era la democracia, todos votamos igual. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia en la propiedad, estamos hablando de una democracia, pero que represente la participación accionaria. No puede valer un voto igual de un accionista con un 2% a un voto de un accionista que tiene 40%. ¿Sí? En los órganos de gobierno como la Junta Directiva, el Consejo Asesor, buscamos que sea el consenso el que predomine, que las decisiones no se tomen por votación. Normalmente nos han enseñado a que en las juntas tenemos que votar, por eso la tendencia a que las juntas directivas tengan miembros impares, nos dicen tenga 5 miembros para una votación, no se metan problemas, pero nosotros buscamos siempre el consenso. Qué difícil es trabajar con una decisión cuando dos de los miembros estuvieron en contra. Siempre van a estar ahí, ve, yo les dije que eso no era, no me hicieron caso, el que tenía la razón era yo, etcétera. Entonces siempre hay que buscar el consenso, siempre hay que tratar de convencer a esas personas o de repente esas personas nos convencen de que los equivocados somos los otros. Pero el consenso nos da un buen espacio para dirigir las organizaciones. En la dirección, pues el estilo más adecuado es un estilo colegiado, donde el CEO tenga en cuenta a todo su equipo, pero él sea el que tome la decisión. No podemos ir a votar en la empresa a ver qué hacemos. Imagínense un CEO esperando votaciones. A nivel de la operación es el empoderamiento, donde a esas personas que participan de la operación los empoderamos para que ellos puedan hacer su trabajo, para que ellos puedan aportar, pero pues no nos funcionan esos otros estilos de toma de decisiones. Y finalmente con los grupos de interés buscamos que sea un estilo de relacionamiento donde la organización tenga en cuenta esas expectativas de los grupos de interés y cómo a través de su propósito organizacional puede ayudar a suplir esas expectativas. Bueno, otro elemento que hemos encontrado que dificulta la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo es la cultura organizacional. Para esto se necesita una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, una cultura ética. Si no lo tenemos, ¿qué termina pasando? Que vemos la implementación del gobierno corporativo como una formalidad o como una obligación externa. Entonces, realmente no estamos apropiando la esencia del gobierno corporativo, lo estamos haciendo por un factor por allá externo que de alguna manera nos pide que tengamos buenas prácticas de gobierno corporativo. Y esto es muy importante porque cada vez va a ser más esta tendencia, va a ser más fuerte esta tendencia. Acá tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el objetivo que nosotros como organizaciones
estamos persiguiendo al adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo. No pueden ser estos, no puede ser porque me toca, porque el Estado me lo está pidiendo, porque yo soy contratista con el Estado y el Estado me pide que tenga buenas prácticas de gobierno corporativo. O porque los bancos desde que empezó a coger fuerza o a tener auge el gobierno corporativo, entonces los bancos hacen unos análisis y nos piden yo le presto, pero muéstreme cómo es su gobierno corporativo, muéstreme su modelo de gobierno corporativo para estar seguro de que es una organización sólida, de que voy a tener un menor riesgo. Inclusive, pues ya hay bancos que ofrecen mejores tasas de financiamiento para las empresas que tienen mejores prácticas de gobierno corporativo, pero no puede ser ese el objetivo. Voy a implementar un modelo de gobierno corporativo para que el banco me preste, ¿sí? Y eso sucede con mucha frecuencia. Hace poco estábamos atendiendo también una familia que nos contrató para un modelo de gobierno corporativo y el objetivo era ese. Es que el banco que nos presta nos está pidiendo esto y queremos es llevarle un papel al banco para decirle que tenemos buen gobierno corporativo. ¿Sí? A veces son los clientes los que nos piden un buen gobierno corporativo, los proveedores, etcétera, pero pues tenemos que pensar un poco más allá de eso. También se viene trabajando en procesos de certificación y corremos el riesgo de que las empresas busquen una certificación en gobierno corporativo con un objetivo que no es el ideal. Que nos pase como en muchos procesos de certificación de calidad, por ejemplo, donde las empresas se certifican solamente por tener un sello y no incorporan esa esencia que debe haber detrás de ese proceso de calidad. Entonces tenemos que trabajar para que eso no pase con las certificaciones de gobierno corporativo. Estamos muy de acuerdo con que una certificación envía un mensaje directo al mercado de transparencia, de madurez de la organización, pero la organización más allá de esa certificación tiene que interiorizar y apropiar ese modelo de gobierno corporativo para que realmente pueda sacar provecho de ello. Entonces, acá, en términos de los modelos de gobierno corporativo, podemos diferenciar algunos elementos o cualquier código de gobierno corporativo podría componerse de unos elementos que son vinculantes, que vienen de la ley, normalmente los conocemos como hard law, donde estos elementos que nos imponen desde alguna regulación, sí o sí los debemos cumplir de acuerdo al tipo de organización que seamos. Pero cuando no tenemos ni siquiera interiorizado cuál es el propósito de esto, realmente esto para qué me sirve, ni siquiera lo hacemos. Ya vimos en las láminas anteriores donde una asamblea de accionistas es obligatoria para la mayoría de organizaciones en Colombia. La ley exige que se haga una asamblea de accionistas y ni siquiera eso lo tenemos, ¿sí? Porque no tenemos comprensión de la importancia del gobierno corporativo, eso no está en nuestra esencia, no está en nuestra cultura. Y de otro lado, pues tenemos el soft law, donde tenemos la mayoría de recomendaciones que son de carácter no vinculante, donde nos invitan estos códigos de gobierno a ir un poco más allá de esa regulación que nos piden en el contexto en el cual estemos. Entonces, tenemos que tener acá conciencia de por qué lo hacemos. ¿Por qué deberíamos adoptar unas prácticas que nos pide la ley y por qué deberíamos ir un poco más allá de la ley? A veces lo que la ley nos dice no necesariamente es una buena práctica, ¿sí? Recuerdo mucho el caso en Colombia y en algunos países de Latinoamérica de los miembros suplentes en la junta directiva. Los miembros suplentes son obligatorios en las sociedades anónimas en Colombia. Entonces, si yo tengo 5 miembros de junta, debo tener 5 miembros principales y 5 miembros suplentes. Los códigos de buen gobierno nos recomiendan que no tengamos miembros suplentes. Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar ese debate donde la ley me pide que sí los tenga y los códigos me dicen que no los tenga? Pues ahí es donde hablamos ya del governance, donde vamos un poco más allá en buscar ese buen ánimo societario y lo que podemos hacer es pues capacitar a esos miembros suplentes para cuando ellos deban ingresar a la junta estén realmente preparados, porque lo que está pasando es que estos miembros suplentes, si en algún momento les toca ir a la junta, no están enterados de lo que pasa en la organización, no tienen el conocimiento, sino simplemente están ahí porque la ley no los pide, ¿sí? O a veces en las empresas de familia los colocan ahí un poco para evadir las implicaciones legales de ser miembro de junta y el miembro de la familia es el el principal y aparece otro suplente, pero realmente el que está tomando las decisiones pues es el miembro de la familia independiente de si figura como principal o suplente.
Acá tenemos que cuestionarnos por qué lo hacemos. Les quiero mostrar los resultados que tenemos de una investigación que hicimos desde 2015 a 2021 del porcentaje de cumplimiento del código país. Este es el código que deben adoptar las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Como la mayoría de los códigos tienen un principio de cumpla o explique, no es obligatorio porque recordemos esos códigos hacen parte de ese soft law, nos dicen cumple con la recomendación que tiene el código. Si no cumplo, pues explique por qué no cumplo. Mire los niveles de cumplimiento que tenemos en empresas listadas en bolsa de valores, en promedio. Entonces no son muy altos tampoco, lo que nos indicaría pues que seguramente hace falta o hace, digamos, falta mayor comprensión de las implicaciones de adoptar buenas prácticas de gobierno corporativo. Encontramos empresas listadas en bolsa de valores con cumplimiento del 10%, ¿sí? 15%, 20% son empresas que, si bien están en bolsa de valores, les gustaría o debería, digamos, tendría cierto sentido tener buenas prácticas porque estoy en un mercado público donde esto me hace más atractivo para los inversionistas. Ni siquiera eso pasa. Imaginémonos lo que puede pasar en las empresas de capital cerrado. Otro de esos elementos que nos da muchos líos en la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo es la resistencia natural al cambio. En las organizaciones existe esa resistencia porque hay una estructura establecida que ha tenido un éxito relativo. Las organizaciones están ahí, llevan ciertos años y están pensando en implementar un modelo de gobierno corporativo. Es un tanto difícil luchar contra esa estructura que ya viene funcionando desde hace muchos años. Entonces los fundadores dicen, pero pues, ¿cómo me vienen a enseñar a mí cómo gobernar la empresa cuando yo he hecho esto durante 40, 50 años y mire los resultados que he obtenido? Entonces eso juega un poco en contra de la decisión de adoptar nuevas prácticas de gobierno. ¿Qué tenemos que preguntarnos acá? Pues, ¿cuál es ese nivel de compromiso de apertura para adoptar cambios en la estructura de gobierno corporativo? Recordemos también que es muy habitual en la práctica encontrar que en las organizaciones que no tienen un buen modelo de gobierno corporativo tenemos roles simultáneos. Entonces el accionista está en la asamblea de accionistas, está en la junta directiva y es el CEO de la compañía. Y esto sí que es habitual en las empresas familiares. Entonces una persona puede tener el mismo rol o una persona que en teoría debería tener roles diferentes, tiene todo ese poder concentrado en la propiedad, en el gobierno, en la dirección. Hagamos de cuenta un caso como Elon Musk o como algo más cercano para nosotros, David Vélez en Nubank. El accionista mayoritario está en la junta directiva, es el presidente de la junta directiva y es el CEO de Nubank. Entonces, el gobierno está totalmente concentrado en una persona que tiene roles simultáneos cuando deberían estar separados. Por supuesto que este es el modelo de Estados Unidos y funciona mejor allá por la propiedad dispersa que hay, ¿no? Entonces, tenemos diferentes accionistas que pueden representar el 70 o el 80% de estas organizaciones, pues este modelo funciona mejor porque va a ser muy difícil agrupar o aglutinar a todos esos accionistas dispersos en el órgano de gobierno de la asamblea de accionistas. Entonces, por eso funciona así, pero nuestros contextos no son iguales. Y cuando llegamos a las empresas es muy difícil cambiar esta tendencia. Entonces nos dicen, si a Elon Musk le funciona, si a David Vélez le funciona, ¿por qué a nosotros no nos va a funcionar? ¿Por qué yo, que soy el accionista mayoritario, por qué no puedo estar en la junta y por qué no puedo ser el CEO? Entonces hay resistencia a ese cambio, pero tenemos que entender que estos roles, cuando son diferentes, nos dan una mejor apertura y nos dan un mejor resultado. Yo no puedo ser jefe de mí mismo, entonces yo no puedo ser el CEO y plantear la estrategia y luego ir a la junta directiva a aprobar la estrategia donde soy el accionista mayoritario. Tengo concentrado el poder, pero esto es muy difícil de cambiarlo. Es difícil en las empresas empezar a comprender esta cultura. ¿Por qué? Porque pues nos ha funcionado relativamente bien. Y si la empresa está ahí, pues dicen, algo nos ha funcionado, ¿por qué vamos a cambiar? Otro tema que nosotros encontramos relacionado con la resistencia al cambio es que desafortunadamente cuando se implementan procesos de gobierno corporativo, se quiere hacer que las empresas encajen en un modelo de gobierno corporativo cuando
proceso debe ser evolutivo y debe responder a un contexto específico. Entonces, un modelo de gobierno corporativo no puede ser el mismo para cualquier organización. Lo que le funciona a una no le funciona a otra. Debemos entender muy bien ese contexto. Las personas que intervienen en procesos de adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo tienen que tener claridad en que primero debo conocer cómo es la organización para poder establecer un modelo que responda a esas necesidades. Entonces va a depender de muchos factores, pero principalmente podemos hablar del tipo de propiedad que tenga, si es una propiedad concentrada, si es una propiedad dispersa. También en las empresas familiares va a depender de si es una empresa de primera generación, de segunda generación o de tercera o más generación. Va a depender también de el tipo de negocio en el cual se encuentre. Si estamos en negocios relacionados, si tenemos negocios diferentes, si hemos crecido con diversificación, si estamos en un negocio donde de ese negocio central se han derivado negocios, pero no tienen nada que ver. Entonces, eso va a depender mucho de la estructura que vamos a o que deberíamos adoptar. También va a depender mucho de la disposición, pues por supuesto, de la organización, del sector. Hay muchas variables que deberíamos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, que en este caso, por supuesto que hay diferentes combinaciones, pero en este caso hablemos de estas tres principales, donde es una empresa que está en un solo negocio, tiene una propiedad concentrada, hay un accionista mayoritario y está en primera generación, pues una asamblea de accionistas informal podría funcionarles, ¿sí? Tengo el 90% y el 95% y el otro 5% son mis hijos, pero bueno, una asamblea formal pues no tiene mucho sentido, es el accionista mayoritario. Pero si ya tenemos una empresa donde hay negocios relacionados, donde hay una propiedad ya separada, donde estamos hablando de una empresa de segunda generación, quizá nos convenga tener una asamblea de accionistas formal y empezar a incorporar un consejo de socios informal que apoye a a la asamblea en el desarrollo de sus funciones. En la etapa C, donde hablamos ya de empresas con negocios relacionados y no relacionados, han crecido en ese alcance que tienen sus negocios, donde hay una propiedad dispersa y donde tenemos ya presencia de una tercera generación, pues tenemos que empezar a robustecer esta estructura de gobierno corporativo. Entonces ya podemos hablar de una asamblea de accionistas formal, de una holding o un consejo fundacional, un trozo, una fundación de interés privado que nos ayude a regular esos temas de propiedad. Quizá nos convenga también tener asamblea general de accionistas para cada una de esas unidades de negocio. Ya estamos en muchos negocios, un consejo de socios y comités de apoyo de soporte para estas asambleas y consejos de socios. Y así lo podemos ver también en el ámbito de la empresa, donde en estas empresas menos robustas que están empezando a crecer o que todavía están en manos del fundador, pues un consejo asesor informal nos funciona bien. Ya cuando vamos creciendo, donde la estructura de la empresa se vuelve más robusta, necesitamos una junta directiva, un consejo de administración formal, unos comités de apoyo y finalmente, pues en la última, que sería la más compleja, seguramente necesitemos una junta directiva para la holding y comités de apoyo para esa junta directiva y juntas directivas en cada una de esas unidades de negocio con sus respectivos comités. Entonces, acá lo que les queremos mostrar es reflexionar un poco sobre no todas las estructuras de gobierno corporativo tienen que ser iguales y no van a funcionar de la misma manera en las organizaciones, depende de esos factores. Y a nivel de familia, pues una empresa pequeña en primera generación, un consejo de familia informal nos puede ayudar a tratar los temas de familia. Ya en una empresa más sofisticada, una asamblea familiar y un consejo de familia, y ya en empresas donde tenemos varias generaciones, donde tenemos varias ramas de la familia o ramas familiares, seguramente necesitamos todos estos órganos de gobierno, una asamblea de familia formal, un consejo de familia y unos comités de apoyo para ese consejo de familia. Acá el mensaje es no nos quedemos con una estructura única de gobierno corporativo, sino que esta estructura tiene que ir evolucionando en las organizaciones. Tampoco podemos pretender que las organizaciones tengan una estructura de gobierno corporativo que ni siquiera las empresas en bolsa de valores tienen. Entonces, cuando lleguemos a una empresa, pues debemos empezar a incorporar
pequeñas prácticas o pequeños avances en la estructura de gobierno corporativo para que la organización las vaya asimilando y vayamos rompiendo esa resistencia al cambio que encontramos. Finalmente, otro de los elementos que hemos encontrado que impide la buena adopción de prácticas de gobierno corporativo son los costos asociados. Entonces, es indudable que una estructura de gobierno corporativo requiere una inversión y es una inversión considerable, no es una inversión baja la que tienen que hacer las organizaciones para poder implementar un modelo de gobierno corporativo. Desafortunadamente, en la práctica, el gobierno corporativo se ve como un gasto y no como una inversión. Entonces, cuando lo vemos como un gasto, pues no terminamos por implementar esta estructura porque en el fondo no estamos viendo los beneficios. Acá, por ejemplo, hay algunas creencias. Si montamos una junta directiva o un consejo asesor, pues habrá que buscar miembros para esa junta o para ese consejo asesor. Y en el mercado se piensa, en las empresas, en la práctica se piensa que esto es extremadamente costoso. En el caso colombiano, un miembro de junta de una empresa en mercado de valores, no sé, Ecopetrol, que es una de las empresas más importantes en Colombia, puede estar con una remuneración mensual de $2.500. ¿Sí? Que pues obviamente para una empresa mediana pequeña esto es un valor alto si consideramos que deben tener 5 miembros, entonces 5 miembros ya por 2.500 estamos hablando de $12.500 mensuales por 12 meses, pues es una suma importante solamente para remunerar a los miembros de la junta directiva. Entonces podemos decir, no, pues mejor no tengamos una junta directiva porque no la podemos pagar. Acá les quiero mostrar este es un estudio que hace una empresa encargada de reclutamiento de talento y proporciona salarios de diferentes tipos de directivos, entre ellos los miembros de junta, y esto es para Latinoamérica aproximadamente, específicamente este es el estudio de Colombia, donde nos dice que en una empresa pequeña y mediana, un miembro de junta puede estar desde un salario mínimo hasta 2.500.000 y en una empresa grande de 2.500.000 a 6 millones de pesos. Entonces, y acá son valores que no son tan altos, en Colombia no se pagan tan bien las juntas directivas como por ejemplo en el mercado de Estados Unidos, en Latinoamérica no pagamos muy bien las juntas directivas, incluso países como Bolivia, Paraguay tienen mejores remuneraciones para la junta directiva que Colombia. Con estos valores podemos encontrar miembros de junta de muy buena calidad que nos pueden ayudar a generar valor para nuestras organizaciones. Es cuestión de tener buenos contactos, de saber dónde buscar y poder establecer una junta directiva realmente que ayude a la organización. Así podemos pensar en los diferentes costos porque no es solo la remuneración de los miembros de la junta. Si contamos, por ejemplo, con un consejo de familia, también promovemos que esos miembros del consejo de familia también se les remunere por esa labor que hacen. No solamente que se reconozca a los que trabajan en la empresa, sino también a los que trabajan en la familia, los consultores, quizás software especializado, etcétera. Son diferentes gastos que van haciendo que este proceso de implementación pues sea considerable. Acá lo que tenemos que preguntarnos es si somos conscientes de los beneficios que una estructura de gobierno corporativo em, le puede dar a una organización. Entre ellos, por ejemplo, mejora la transparencia, mejor toma de decisiones, nos ayuda a reducir los riesgos, acceso a financiamiento, mayor valor para los accionistas, cumplimiento normativo ético, nos evita problemas, mejor relación con los stakeholders, al final nos ayuda con la sostenibilidad, nos ayuda a alinear intereses, prevención de fraudes y malas prácticas. Entonces, si nosotros vemos esto, son muchísimos más los beneficios que los costos de implementar una buena estructura de gobierno corporativo. Por supuesto que tenemos que hacer un ejercicio juicioso de determinar o poder tratar de determinar cuál es ese valor que me está generando mi gobierno corporativo y ese valor debe ser muy superior a la inversión que yo estoy haciendo. Tenemos que verlo también desde el punto de vista económico. Esa estructura que yo arme de gobierno corporativo me debe generar un mayor valor para mi organización que la inversión que hice. Eso es importante también. Finalmente, hablamos de monitoreo y evaluación continua. Entonces, se requieren de mecanismos claros y eficientes para supervisar. Lorena, tú me dices cómo vamos de tiempo para
para supervisar de forma continua estas prácticas de gobierno corporativo. En la práctica lo que encontramos es que no se hace así o se hace de forma esporádica. No hacemos procesos de evaluación para determinar cuál es el desempeño que están teniendo estos diferentes actores en el gobierno corporativo como proceso, como órgano de gobierno y también como individuo que participa de esos órganos de gobierno. Entonces, acá tenemos que preguntarnos si realmente contamos con un sistema robusto de monitoreo que me asegure el cumplimiento de esas prácticas de gobernanza de forma eficiente, ¿sí? Si lo tenemos y si lo queremos tener, ¿no? Porque pues si estamos hablando en una empresa familiar, por ejemplo, de evaluar a los socios en el consejo de socios, pues entonces los socios dicen, pero ¿cómo así me van a evaluar si yo soy el socio mayoritario de la empresa? ¿Van a evaluar cuál es mi gestión en el consejo de socios? Eso como que no les cuadra mucho. Ah, es que yo soy el CEO de la empresa, yo soy el gerente general y soy el miembro de la familia y también soy accionista, o sea, ¿me van a evaluar? Y si me van a evaluar, quiere decir que me van a despedir o me podrían despedir. Sí, eso podría pasar. Entonces hay que interiorizar estos procesos de evaluación para realmente ir midiendo si esta inversión que estamos haciendo me está ayudando a generar valor. Acá también tengo datos de esta encuesta a nivel mundial y vemos que el 32,41% no realiza evaluaciones regulares del desempeño de su junta directiva, un 66,9% sí lo hace. De esas que hacen procesos de evaluación en la junta directiva, el 72,53 lo hace de forma anual, el 19,78 lo hace cada 2 años, el 2,20 cada 3 años y un 5,49 no sabe con qué frecuencia se hace. Entonces, es importante tener procesos de evaluación, pero también es importante que sean periódicos. Ojalá se pudieran hacer estos procesos de forma anual para ir haciéndole un seguimiento a ese desempeño del órgano de gobierno y de los miembros de forma individual. Y acá finalmente les preguntaban también cómo se realizan estas evaluaciones en ese grupo de empresas que realizan evaluaciones. El 42,25% hacía una autoevaluación, el 25,32% hacía una evaluación externa, 16,22% hace una autoevaluación y una evaluación externa y un 16,22% no sabe cómo se hacen esos procesos de evaluación. Entonces también es importante combinar estas diferentes alternativas que tenemos para evaluar a las juntas directivas. No basta a veces con una autoevaluación, pues una autoevaluación no es algo muy objetivo. Cualquier proceso de evaluación, por supuesto, tiene una carga de subjetividad bastante alta, pero si hacemos solo la autoevaluación, esa subjetividad va a ser mucho más alta. Entonces es recomendable que esa autoevaluación incluya también evaluación de sus pares, y aconsejable que la evaluación le haga un agente externo a la empresa para evitar conflictos de intereses, mayor subjetividad, que sea en lo posible una combinación de autoevaluación donde me evalúo yo, pero también me evalúan mis pares, pero ese proceso de evaluación lo hace un externo y así tenemos una evaluación de junta directiva mucho más objetiva que me permite realmente tomar decisiones sobre el desempeño del órgano de gobierno. Y las evaluaciones no son solamente para la junta directiva, también debemos evaluar el consejo de socios, el consejo de familia, debemos evaluar el funcionamiento de los comités, debemos evaluar el funcionamiento de mi estructura de gobierno en general, ¿sí? No podemos quedarnos solo con la evaluación de la junta, porque si bien la junta es un actor fundamental del gobierno corporativo, no es el único. Acá les quiero dejar una última reflexión y es, ya sabemos del rol que juega la junta directiva en el proceso de implementación del gobierno corporativo, es como el motor que puede hacer que esto funcione mejor. Y entonces, ¿cómo actúa un buen miembro de junta directiva? Acá esta misma encuesta mundial nos dice estos elementos. Es una persona que es valiente, piensa de manera innovadora, desafía el statu quo, tiene liderazgo, acepta esa responsabilidad de guiar con valores claros, está preparada para el futuro, está aprendiendo constantemente. Hoy, por ejemplo, inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias deben ser incorporadas lo más rápido posible, está comprometido con la organización, le dedica tiempo adicional, no solamente al de las sesiones, sino para preparar las sesiones, toma decisiones basadas en datos, no toma decisiones porque cree, por pensamiento, por intuición, lo toma con datos, lo toma con evidencia.
fomenta la diversidad en ese órgano de gobierno, donde hayan mujeres, donde hayan personas de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes formaciones que nos permitan tener una mejor mirada. Toma decisiones rápidas y sin dudar. A veces en las juntas directivas se paralizan cuando hay que tomar una decisión. Hay que tomar decisiones rápidas porque el contexto cada vez es más cambiante y y nos exige ir a un ritmo diferente. Por supuesto que es una persona con integridad, conserva sus principios éticos, busca la sostenibilidad de esos principios que deben venir del propósito de la organización, que lo deben dar los accionistas, y tiene una perspectiva global donde ve la organización no solo como un ente aislado, sino cómo lo ve de forma integral, cómo adapta la estrategia a ese contexto donde está, a un entorno globalizado, un entorno más internacional. Y finalmente, pues siempre tienen presente ese objetivo, ese propósito de agregar valor a la empresa, a sus accionistas y sus grupos de interés. Bien, con esto termino con preguntándoles a ustedes y que conversemos unos minutos. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes han encontrado en un proceso de implementación de gobierno corporativo? Me gustaría escuchar algunas reflexiones de ustedes. Si nos quieren dejar algunas de estas reflexiones por el chat, bienvenidas. En el chat nos preguntan que si podemos compartir la presentación. Claro que sí. Ahora Lorena les ayudará a enviar la presentación a cada uno de ustedes. No sé qué inquietudes tengan ustedes frente a estos procesos de implementación, qué casos han encontrado, qué les ha pasado y conversamos sobre ello. ¿Quién se anima? Hola, Hola, Diógenes, Karina. yo tengo una pregunta. Esta implementación, ¿cuánto tiempo toma o si ese tiempo está determinado por el tamaño de la empresa o Ok. de la corporación? Sí, Karina, digamos que los procesos de implementación de gobierno corporativo son bastante diferentes y ya hablábamos en la charla, depende de muchos factores. Inclusive, pues, si el proceso funcionara de forma eficiente como uno esperaría, pues es un proceso que podría hacerse relativamente rápido. 4 o 6 meses una organización debería estar preparada, pero en la práctica esto no sucede siempre y encontramos resistencia por todos esos factores que vimos. Entonces es un proceso que las organizaciones se toman más, inclusive a veces un año o más de un año para poder implementar una estructura base de gobierno corporativo. El gobierno corporativo nunca está acabado, siempre vamos a estar evolucionando y entonces no podemos decir es que en 5 años ya tengo la estructura de gobierno corporativo montada. Seguramente en 5 años necesitamos hacer cambios para adaptarnos al contexto. Entonces es relativo, va a depender de muchos factores. Ok, gracias. Pero Acá, igual en ninguna parte de Latinoamérica hay como una normatividad que obliga a las empresas categóricamente a tener estos temas de gobierno corporativo. O sea, no no, existe, o si hay, es muy lapsa, según lo que entiendo. el gobierno corporativo, como lo mencionamos, hay unos temas que son obligatorios, que en teoría pues las organizaciones tienen que cumplir de acuerdo a su esencia, a su forma jurídica, y hay otros que son voluntarios. La mayor parte de estas prácticas de gobierno corporativo, cuando hablamos de buenas prácticas, son de carácter voluntario. ¿Sí? Ya veíamos el caso de empresas enlistadas en bolsa de valores que incluso tienen porcentajes del 10% porque son voluntarias. Buena parte de esto es voluntario. Tenemos acá algunos comentarios o un comentario. Sí, Mayra nos dice la principal que he encontrado es el sentido de dueño por encima de las normas o los estatutos. Esto sí que es frecuente. Entonces, estas tendencias que tienen, por ejemplo, los propietarios o creencias de, porque yo soy el propietario, pues yo estoy por encima de todo. Nosotros decimos a veces los propietarios están como Dios Padre en todos lados y eso pues afecta la cultura y los procesos de implementación porque es muy difícil cambiar la mentalidad de los propietarios, sobre todo cuando son de primera generación, donde llevan 50 años al mando de la empresa y han tenido éxito, es lo que nosotros llamamos como el ego del fundador.
Si he tenido éxitos y me han funcionado así, ¿por qué vienen mis hijos a decirme cómo debo organizar mi empresa, cómo debo gobernar mi empresa? Pero no se da cuenta que esos problemas, pues en su generación funciona relativamente bien su estructura, pero cuando él no esté, sus hijos no van a poder funcionar bajo esa estructura y es cuando se rompen las empresas porque nunca se preparó la organización para un control societario por parte de sus hijos. Acá tenemos otro comentario que nos dice la resistencia más fuerte que he encontrado es el síndrome de SSHHA, que significa siempre se ha hecho así. Bueno, Jorge, tienes toda la razón, es similar a lo que hemos estado conversando. Si siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado medio bien, ¿para qué cambiar? ¿Por qué no seguir así? Pero pues las organizaciones van cambiando, el contexto va cambiando y las organizaciones tienen que prepararse para estos cambios. Lo que ha funcionado hoy relativamente bien, pues mañana no funciona y muchas empresas desaparecen por esto. Roberto Aroca nos dice sobre la cultura organizacional, cómo fomentar o concientizar dentro de la organización. Bueno, Roberto, yo creo que este es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer con todos los participantes dentro de la organización y tener claridad de cuál es mi rol, cuál es el rol que yo juego dentro de esta estructura de gobierno corporativo. ¿Sí? Entender que cada participante de una estructura de gobierno corporativo aporta valor a la organización. Es lo mismo si hablamos de la organización en general. Cuando yo entiendo cuál es mi rol dentro de la organización, yo estoy dispuesto, estoy con una disposición diferente a cumplir, a buscar ese propósito de la organización. Entonces, cuando implementamos estos procesos de gobierno corporativo, es necesaria una sensibilización para que todos entendamos qué es gobierno corporativo, de qué se trata esto, cuáles son las funciones de la junta directiva, cuáles son las funciones de la asamblea, qué es lo que me corresponde a mí. Estos procesos de sensibilización ayudan mucho a cambiar esa cultura. Em, Tenemos otro, Angie nos dice, hola, ¿qué consideras que es relevante incluir en el protocolo de familia y qué casos tenemos de esta implementación? Bueno. Angie, en el caso de las empresas de familia, pues el protocolo de familia es el documento que regula toda su estructura de gobierno corporativo y hay que tener elementos que regulen la propiedad, que regulen la empresa y que regulen la familia. ¿Sí? Normalmente los protocolos de familia no son vistos de esta forma integral. Si no tenemos estos tres elementos, pues no hay una sinergia entre esos tres ámbitos de la empresa familiar. Es esa estructura, esa pirámide que les mostraba en la presentación, donde debemos regular cómo funcionan los socios, debemos regular cómo funcionan a nivel de empresa, es decir, si miembros de la familia pueden trabajar en la empresa, si no pueden trabajar, cómo los remuneramos, cómo los evaluamos. Todos estos elementos son importantes, pues el protocolo de familia es muy, muy, muy amplio y debe considerar en general, pues para resumirlo, Angie, regulación sobre propiedad, regulación sobre empresa y regulación sobre familia. Acá tenemos otra que nos dice las diferencias de creencias intrageneracionales es el gran desafío. Difícil conciliar estos valores y creencias. Qué difícil es esto, ¿verdad? Así como el contexto va cambiando, los valores van cambiando en las organizaciones también. Entonces los valores del fundador ya no son los mismos valores de los hijos y de los nietos. Y esto es natural y tampoco es que tengamos que continuar estrictamente al pie de la letra los valores de los fundadores. Para los fundadores, no sé, el medio ambiente no era tan importante hace 50 años. Hoy para los nietos de ese fundador, atentar contra el medio ambiente es un delito, ¿sí? Entonces, las estructuras de gobierno corporativo también tienen que ir adecuándose y conciliar esas diferencias, cuáles son los valores fundamentales que sí o sí debemos preservar en la familia para mantener ese legado, pero por supuesto que tenemos que dar paso a esas nuevas generaciones que también se quieren incorporar. Acá creo que tenemos otro, Algeni nos dice uno de los temas que genera mayor controversia en el gobierno corporativo es la resistencia al cambio y a su implementación. En ese sentido, ¿qué recomendación se da para entender la importancia del gobierno corporativo y su implementación? Algeni, yo creo que cuando hablamos de resistencia al cambio es porque realmente no estamos comprendiendo bien los beneficios que nos puede dar una estructura de gobierno corporativo.
Hablábamos anteriormente de procesos de sensibilización para que los participantes de la organización empecemos a entender realmente cuáles son esos beneficios y por qué deberíamos adoptar esa estructura de gobierno corporativo. No por un factor externo que nos está obligando, sino por una conciencia plena de que eso nos va a traer unos beneficios, que va a mejorar nuestra gestión, que nos va a hacer más eficientes y por supuesto también que es importante en este caso. Tener en cuenta, digamos, todos los actores que participan de la organización. A veces las implementaciones de gobierno corporativo solamente se dan o se tienen en cuenta los socios y los socios definen ese modelo de gobierno corporativo y se lo entregan a sus directivos, pero esos directivos no participaron de la construcción de esa estructura de gobierno corporativo. Entonces es recomendable cuando se hacen estos procesos tener talleres en los cuales se busquen acuerdos entre todos esos participantes de la organización para que realmente asimilemos lo que es una buena estructura de gobierno corporativo. Andrés Felipe, en el último comentario nos dice, ¿cómo convencer a las diferentes generaciones en la construcción de un protocolo de familia? Bueno, eso es una pregunta bien difícil porque digamos en la práctica una respuesta muy pragmática a quien se debería convencer de un protocolo de familia es al fundador o al accionista que tiene el control porque él es el que nos dice sí o no. ¿Sí? Y normalmente las siguientes generaciones tienen esa voluntad, esa disposición a tener un protocolo de familia porque empiezan a comprender el rol que ellos juegan, empiezan a entender la importancia de tenerlo, pero pues es muy difícil con el fundador. Entonces, en esos casos hay que tratar de convencer a ese fundador de que nos dé el aval para que se incorporen todas esas diferentes generaciones a trabajar en ese protocolo de familia, que también, por supuesto, tiene que ser un consenso y no una imposición de esos fundadores o de esos propietarios mayoritarios. Entonces, la primera tarea es convencer a ese fundador de la necesidad de un protocolo de familia. Yo diría que una razón muy importante es una que ya mencionamos anteriormente y es la situación actual de la empresa, de la familia, de la organización resiste y de alguna manera se ha tenido un éxito relativo, pero tenemos que concientizar a todas las personas de que eso en las siguientes generaciones no va a ser igual. Entonces, tres hermanos, cuatro hermanos o 12 primos no se van a entender de la misma manera que se entendieron los esposos o los tres hermanos que fundaron la empresa, porque ellos tienen una cultura diferente, seguramente crecieron juntos, compartieron más cosas y las siguientes generaciones son un tanto más diferentes entre sí. Y si no hay una estructura de gobierno, un buen protocolo de familia, pues esas relaciones no van a ser tan fuertes y cuando se presenten los problemas no vamos a estar preparados para superar esas situaciones. Creo que hay otro comentario. Lorena, Y ¿tenemos este tiempo? No sería el sé. último Bueno, comentario. Entonces, Jorge listo. dice, Jorge nos alguna vez dice, entendí que a estas sí. generaciones nuevas no se les debe hablar en principio de protocolo, sino de acuerdos de comportamiento familiar para el propio beneficio y el de la sociedad. Bueno, Jorge, pues acá posiblemente sea una cuestión semántica de cómo lo llamemos, protocolo, acuerdos de familia, etcétera. Pues en el fondo lo que busca cualquiera de estos documentos es que hayan unas normas de juego que nos permitan entender el rol de cada persona dentro de la organización y que nos entregue mecanismos para resolver conflictos cuando se presenten porque los protocolos de familia, los acuerdos de gobierno corporativo, acuerdos entre socios, etcétera, no van a evitar los problemas, no van a evitar los conflictos. Los conflictos siempre van a estar, seamos de primera, segunda, tercera generación, tengamos 10 años en la empresa o 200 años en la empresa, siempre van a estar. Pero un protocolo de familia nos da esos lineamientos bases para poder resolver esos conflictos que se presentan. Lo complicado es que se presente un conflicto entre socios y no tengamos el mecanismo para resolverlo. Un socio se va a ir de la empresa, necesitamos comprarle las acciones y no sabemos cuánto valen porque nunca establecimos un mecanismo de valoración de acciones. Entonces yo creo que mi acción vale 10 pesos, pero usted cree que vale 5, etcétera. Entonces usted me está robando, usted me quiere robar y se arma un lío entre socios.
pero si ese protocolo de socios, ese acuerdo dice, el mecanismo de valoración que nosotros adoptamos es la valoración por EBITDA o múltiplo de EBITDA o etcétera, tantas veces EBITDA, tantas veces ventas, etcétera, eh, con una prima de descuento del 20% si no tiene control, etcétera. Están todos los mecanismos claros, pues no hay conflicto. Se presentó la situación, el socio necesita salir por cualquier razón, aplicamos el protocolo del acuerdo de socios que dice que la acción vale tanto, el método de valoración es tanto y no hay conflicto. ¿Sí? Entonces hay que estar preparados para esos conflictos y eso es lo que hacen estos procesos. Bien. Lorena, muchas Bueno, gracias. Diógenes, muchísimas gracias a ti, a los que asistieron, muchas gracias también. Decirles que pues en Legacy School of Ownership tenemos el programa de certificación internacional en gobierno corporativo en el que profundizamos estos y otros temas que son relevantes. Y pues para quienes asistieron a esta masterclass tenemos un descuento especial, por lo que pues nos pondremos en contacto con quienes tengan interés en tomar el programa. Entonces, muchísimas gracias a todos. También contamos con nuestro experto Diógenes en nuestro programa, entonces si queremos profundizar algún tema, con muchísimo gusto estamos atentos y nuestro equipo de admisiones está atento para lo que necesiten ustedes, para cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Gracias, Diógenes. Gracias, con gusto. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias a todos. Bien la charla, Lorena. Gracias, que estés muy bien. Buenas tardes, envíen la charla. Sí, claro Eh, que sí. Como decía, mi equipo de admisiones se pondrá en contacto y pues cualquier duda igual que tengas también acerca del tema, con mucho gusto podemos atenderla. Excelente tarde. Buena tarde.